¿Qué tal? ¿Cómo Muchas anda? gracias por la invitación. Yo me imagino a un dirigente político de tanta trayectoria, de tanto fuste, nos escucha conversar sobre estas cosas a periodistas que hacemos todo esto en la comunidad de un estudio y por dentro se ríe un poco, ¿no? No, Se puede decir. Por afuera se ríe. no. Siempre está buena la reflexión, digamos, ¿no? La verdad que es un momento de mucho debate, de mucha incertidumbre, así que me parece que está bueno escucharlos. ¿Cuál es el dato político más importante hoy lunes? El consenso que se logró a partir de la designación de Silvina Batakis, ¿no? Yo creo que se abrió una ventana de oportunidad, lo que aparece como una crisis, porque ciertamente la renuncia de Martín Guzmán era impensada, al menos yo estuve sorprendido. ¿Cómo te agarró? Digo, Sorprendido, es más. ¿Te mandaba alguien? No, que vi el tuit y creí que era una fake. Claro. Digamos, no, eso fue lo que pasó, digamos, ¿no? Y supongo yo que al presidente le debe haber pasado algo similar, en otros términos, digamos, ¿no? Pero sí, claramente era impensado, ¿no? Así que desde esa situación que generó esa tensión que vivimos el fin de semana, me parece que el presidente sale muy bien. Sale con una candidata, hoy ya ministra de Economía, que era su propuesta, que la vicepresidenta brinda el consenso para la misma, que todos los gobernadores, inclusive gobernadores opositores, hablan elogiosamente de la decisión, y entonces me parece que el dato distintivo que hoy tiene Silvina Batakis como ministra de Economía es fundamentalmente el consenso que se ha generado hacia el interior del Frente de Todos. Y obviamente que para nosotros que veníamos con niveles de tensiones muy altas, basta recordar los discursos de Alberto y de Cristina el viernes y el sábado, haber encontrado o haber recuperado este nivel de diálogo de nuestros dos principales dirigentes y haber generado una decisión en un lugar tan sensible como el Ministerio de Economía, que generó tanto consenso, nos hace pensar que los próximos meses van a ser meses de menos tensiones o de poder gobernar y gestionar con mayores niveles de consenso y de tranquilidad, ¿no? Ahora, pienso en esto de quienes fueron ingresando después de la asunción en 2019 a conformar el gabinete. Pienso en usted mismo, en la AFI, en Daniel Scioli últimamente, en Soria reemplazando a Lozardo. Los que ingresan en el después, ¿son ministros o dirigentes de consenso? A mí me parece que cada uno ingresa en un momento determinado y cada uno llega con su historia, ¿no? Con su historia política y con su historia personal. A veces llegan al gobierno técnicos muy prestigiados o académicos muy reconocidos y está muy bien, y a veces llegamos dirigentes políticos con una trayectoria y con una historia que también genera otra cantidad de cosas hacia el interior del gobierno. En el caso de Batakis, a todo lo que dijimos recién, uno puede decir, bueno, es una dirigente política con una enorme formación técnica del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es un peronismo muy importante, el peronismo más importante de todo el país, que fue durante 4 años ministra de Daniel Scioli. Entonces, bueno, se van conformando una cantidad de situaciones que permiten generar lo que se generó hoy. Hoy, además de los gobernadores, estaban la representación del movimiento obrero, estaban la representación de las organizaciones sociales. Bueno, yo creo que salimos de una situación que podría haber derivado en una crisis muy bien, ¿no? De todas maneras apareció la crisis porque fue la respuesta de los mercados hoy, que genera esta cosa de lo que yo creo que no dimensionó Martín Guzmán, ¿no? Que lo que podía llegar a generar su renuncia no planificada, ¿no? Y eso ¿Faltó responsabilidad en la no sé si de falta de responsabilidad, digamos, no diría eso porque creo que es un tipo muy responsable. Yo lo he acompañado y lo he apoyado permanentemente en toda su gestión. Diría no dimensionar lo que podía generar una renuncia de estas características. Fíjense, hasta generar esta enorme contradicción
que Martín se pasó 2 años y medio diciendo que quería desestresar a la economía, tranquilizar la economía, genera su renuncia el día más intranquilo, si se puede decir, de la economía argentina desde lo que había pasado en las PASO de Macri en el 2019, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, la vida sigue, la política sigue. Yo creo que todo esto se va a ir acomodando, todo lo que pasó hoy, sobre todo el tipo de cambio paralelo, el dólar blue se va a ir acomodando. Hoy no hubo casi operaciones, la brecha entre el dólar compra y el dólar venta del blue era enorme y que no existía, y supongo yo que en los próximos días se va a ir normalizando y se va a ir tranquilizando claramente la economía en Argentina. Ahora, no sé si pudo hablar con el presidente sobre esto, pero siendo el ministro Zen, como se lo mencionaba en su momento, por su tono al hablar y demás, una acción como esta fue en caliente luego de una respuesta que no obtuvo de Alberto Fernández. Lo primero que hay que dejar de decir es que no es que Martín Guzmán fue un ministro sin poder, al contrario, tuvo el poder para acordar con el fondo, tuvo el poder para acordar con los acreedores bajo legislación extranjera, tuvo el poder para acordar con los acreedores bajo legislación nacional, tuvo el poder, por ejemplo, para la semana pasada, poder revertir lo que era una corrida cambiaria, de encontrar el financiamiento en pesos que necesitaba el Estado, que el Banco Central vuelva a recuperar reservas y terminar el semestre cumpliendo las metas que había planteado con el Fondo Monetario Internacional. Había tensiones con el área energética, ya la sabemos. Lo que a mí me genera incertidumbre es: no sucedió ningún hecho nuevo la semana pasada como para que provocase la renuncia. Los hechos a los cuales hace alusión venían existiendo. Bueno, y uno a veces tiene que gestionar como le toca, no como uno cree o como uno desea, digamos, ¿no? A veces, también es cierto, yo en eso también digo que llega momentos que hay una cuestión personal y que uno siente que lo que dio es todo lo que pudo dar y que ya no puede seguir sosteniendo una cuestión de esta característica. En todo caso, si tenía tomada la decisión de la renuncia, me parece que hubiese podido planificar una transición mucho más ordenada que no nos genere este lunes que tuvimos, digamos, ¿no? Nico. Agustín, como víctima del pluriempleo, te entrevisté esta mañana y decías algo así como que considerabas que a partir del consenso en la nominación de Silvina Batakis, al menos en el corto plazo, las críticas de Cristina en sus discursos deberían aplacarse o bajar un poco. Ahora, ¿nos consta que el acuerdo se extiende más allá de un nombre? Es decir, ¿se acordaron políticas? Porque tengo el temor de que estemos tal vez sobrevalorando lo que se acordó en esa conversación. Bueno, no es un nombre cualquiera y no es un cargo cualquiera, digamos, no acordaron sobre un cargo menor en la estructura de gobierno. Es la ministra de Economía, es un lugar muy, muy sensible. Y creo que la valoración hay que hacerlo partiendo de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de los discursos del viernes y del discurso del sábado, entonces me parece a mí que es muy potente en términos políticos y en términos de gestión, ¿no? Poder gestionar no solamente la economía, la totalidad del gobierno, sin el nivel de tensiones, no digo que hayan desaparecido las diferencias, pero sin el nivel de tensiones que existían en los últimos 4 meses, 5 meses, bueno, me parece que claramente pone al gobierno y pone a la gestión de economía en un lugar distinto. Y hacia el interior del Frente de Todos es un suspiro de alivio, digamos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a transitar el camino de lo que queda desde otro lugar. Suspiro de alivio para nosotros los dirigentes, ¿te imaginás para los militantes? Están todos contentos. Claro. Todos nuestros militantes que sufrían cada vez que había una tensión o una escalada de la tensión, hoy están todos para ratificar ese alivio, diciendo, bueno, porque además, vamos a ser sinceros también, en la posibilidad de gestionar adecuadamente la gestión política del Frente de Todos, donde vuelvo a decir, no estoy diciendo que desaparezcan las diferencias, pero sí que ese nivel de tensión en el cual se había llegado desaparezca o se quede reducido a su mínima expresión,
nos pone en una mirada distinta y en un lugar distinto pensando en el a donde desafío voy, electoral del 2023. Agustín, es cierto lo que vos decís, que si vos tomás el punto de partida, básicamente, si tomás el punto de partida y estudiás lo que pasó ayer, si una papa hervida tiene gusto asado, digamos, porque la diferencia es muy grande. Y unas cebollas no te quieren, ni te cuento. digamos. No, lo que digo es que si no hay un acuerdo que se extienda, por ejemplo, qué se hace con el déficit fiscal, qué se hace con el salario básico universal, qué se hace con el acuerdo con el FMI, por ahí, Bueno, por ahí es pero cortoplacista. vamos a poner las cosas. Ustedes mismos decían en el informe, la ministra ya ha empezado a decir cosas. Ha dicho que la cuestión del déficit fiscal no era una cuestión menor para ella, que tener alivio fiscal, o no sé la palabra equilibrio fiscal, la palabra exacta que tocó, le dio una ponderación, dijo 2 o 3 cosas. Dijo, la acumulación de reservas es importante, aumentar los niveles de exportación también es importante. Fueron las 3 cosas que dijo a la salida de su asunción en la Casa Rosada. Después aparecen otros temas. Yo digo, yo desde febrero de este año, o más, desde febrero de este año que vengo planteando el ingreso básico universal. Lo hablé con el presidente cuando no era funcionario, lo hablé con el ministro de Economía, con Martín Guzmán en ese momento. ¿Qué te respondió Guzmán? Yo lo noté receptivo. Bueno, Juan Grabois nos dijo acá mismo que él habló con Martín Guzmán sobre eso y que estaba de acuerdo, Yo pero que había que reestructurar un par de cosas. lo noté receptivo, digamos, ¿no? Lo noté como que era una cosa que no me dijo la vamos a implementar, pero que era algo a estudiar, un tema que era para estudiar, que era un tema para analizar, pero tampoco digo eso es piramidal desde el punto de vista de una política económica. Yo creo que es necesario, creo que el gobierno debería tomar la decisión política en un tema como el ingreso básico universal y después ver los alcances y el monto. No, y cómo después, se financia, porque eso implica decisiones pero por eso digo, si vos tomás pero la decisión política, después ves los alcances y el monto, porque también podés hacer una cosa escalonada. Es decir, mira, este año me da para un ingreso básico universal para este entorno de edad y con este monto y lo haces así y vas en función de cruzar una cantidad de matrices, es decir, bueno, porque ¿de dónde sale el ingreso básico universal a mi criterio? Sale de ver que vos creces el 10,3%, pero la indigencia se te mueve un céntimo, digamos, ¿no? Entonces, claramente los niveles de pobreza y los niveles de indigencia bajan a menor velocidad que los niveles de crecimiento económico. Entonces, hay que generar algo en ese lugar, como hace 10 años atrás fue cuando Cristina, o un poco más, diseñó la asignación universal por hijo. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Bueno, claramente que hay que hacer una ingeniería económica, hay que ver cuántos son los ingresos, hay que ver en dónde se gastan los ingresos. Yo creo que en este tema hay que meter la discusión de los subsidios. Pues si a mí me dicen, tengo que cerrar los ojos y digo sí o no, subsidios energéticos o ingreso básico universal, digo, bueno, en términos generales me quedo más con esta opción, digo, entonces veamos cómo es que claramente esa ecuación y después podés pensar alternativa, podés decir, bueno, yo a esta política voy a afectar este porcentaje de los ingresos o este porcentaje del PBI, buscás anclarla en lo que te parezca, que no me afecte el otro desarrollo de las políticas y en función de esto voy este año a alcanzar a este porcentaje. Digo, si podés alcanzar a todos de entrada y demás, pero me parece que por eso digo, y estoy pensando mientras hablo, digamos, no es que lo tenga diseñado, por eso digo que lo que hay que hacer es tomar la decisión política. Después de que tomar la decisión política, ves cómo lo financiás, ves cuál es el alcance y cuál es el monto. En ese orden, primero la decisión política y después ves cómo. Yo creo que sí. Yo creo que hay que tomar la decisión política. Estamos hablando, a ver, de lo que fue el bono, ¿no? De 18.000 pesos, de 10.000 pesos. De eso estamos hablando. No estamos hablando, por eso yo, por más que ahí tengo, cuando lo charlaba con Juan Grabois, él decía salario, yo decía ingreso. Digo, no hay que asociarlo al salario, digamos, no al salario que gana un trabajador. Estamos hablando de un ingreso mínimo de subsistencia, sí, claro. Si se quiere. Entonces, en eso es lo que estoy pensando, estoy pensando yo. Pero vuelvo a decir, tampoco pongamos a la ministra, que tiene una cantidad de desafíos,
con este tema ahora, digamos, ¿no? Primero veamos cuáles son. Que llegue a sentarse al escritorio. Claro, ¿no? digamos, ¿no? Porque, Sí, porque sí, si no sí. también ponemos una cantidad de No, de vuelta a los tiempos del desafíos. periodismo y los tiempos, o del debate público y los tiempos Sí. de la Claro. política, ¿no? Flor. Sí, quería consultarle a Agustín, dado que es una persona que conoce muy bien la política. Vos decías, la crisis se transformó en oportunidad. Mi duda es, haber estado 28 horas sin ministro de Economía en un país como Argentina, ¿no debería haber salido con mayor oxigenación? Digo, solo hubo un cambio, nada más y nada menos que en el Ministerio de Economía, sí, pero no hubo ningún otro cambio de ministerio. No cambiaron otros ministros que se sabe que Cristina Kirchner, que es alguien muy importante en la coalición, no quiere. Caso Claudio Moroni, caso Miguel Ángel Pese en el Banco Central. No hubo ninguna política anunciada. Digo, ¿no faltó más para aprovechar esa crisis? Bueno, me parece que el presidente tiene un estilo de toma de decisiones y resolvió el tema que tenía que resolver. El tema que tenía que resolver es que el sábado a la tarde se enteró que se había quedado sin ministro de Economía. Entonces resolvió eso. A mí me parece que hizo bien, porque si tenés un problema que no es menor, que es que tenés que definir un ministro de Economía, encontraste una ministra, como en el caso de Silvina, que logra el consenso conjunto de la población, la verdad es que yo no sé si mover otras piezas te favorecen o no. Digamos, no, me parece que lo que dijo, bueno, esto es lo que tenemos que resolver, resolvió esto. Y después, obviamente, que sobre Cristina, no sé qué es lo que piensa sobre Moroni o sobre Pese, pero supongamos que piensa lo que vos decís, ahí el presidente no piensa lo mismo sobre Moroni y sobre Pese. Piensa que son buenos funcionarios. Y yo personalmente creo que en el caso del Banco Central, en este momento, generar una modificación en el Banco Central generaría más incertidumbre. Entonces, salvo que vengas en el Banco Central y pongas a alguien que le guste al mercado, digamos, ¿no? Y bueno, Y, que Agustín, ¿por qué no crees es que- el caso de Pese, digamos. ¿Por qué crees ¿no? que Alberto no pudo frenar eso? Digo, decirle, pará, Martín, sos uno de mis ministros de mayor confianza, te vengo sosteniendo hace 2 años, esperame, no sé, 48 horas. ¿Por qué no pudo frenar eso? Por decisión de Guzmán. Porque claramente, si te dicen, te llaman y te dicen voy a renunciar y no te avisan que lo vas a poner en las redes sociales, o te avisan, aunque que vas a poner en las redes sociales, claramente fue una decisión. Nadie escribe fue una 7 páginas decisión de en 15 Martín. Por minutos. eso yo digo que es entendible cuando uno trata de comprender en el sentido de ponerse en el lugar de otro, de que sentís un nivel de cansancio, que crees que ya lo que diste lo diste, y todo eso tiene que ver desde vos. Ahora, lo que no dimensionó seguramente Martín Guzmán era el efecto que podía generar hacia el interior de la coalición y sobre todo hacia el presidente, que como vos bien decías, ha sido su principal sostenedor y ha jugado gran parte de su caudal, de su poder político en el sostenimiento de Martín y de su política, porque estaba convencido que era lo mejor, inclusive cuanto más arreciaban las críticas para con él, y no dimensionó lo que podía generar en la economía. Y eso es contradictorio con lo que dije antes. Alguien que nos estuvo diciendo que venía a tranquilizar la economía, genera un hecho que te genera este lunes que tuvimos. Hasta en su carta de renuncia lo dijo, Bueno, ¿no? Es lo que entonces, venía a hacer. entonces sí, me sin parece duda. que Sí. en realidad lo que si tenía tomada ya la decisión, si consideraba que su etapa estaba concluida, lo que tendría que haber planteado es decirle, mire presidente, voy a renunciar, dígame usted cuándo y cómo. Claro, ¿Qué es lo que obvio. tiene que hacer un dirigente político que se siente parte de un colectivo y no Claro. cuando yo quiera? Agustín, muchas gracias por haber venido. muchas gracias a ustedes. En una línea, ya está Carlos Heller para echar virtud política de Carlos Heller y le aviso, le vamos a preguntar lo mismo a él de Agustín Rossi. ¿Cuál es su mayor virtud política? No, bueno, tiene varias virtudes, tiene un partido político. En primer lugar, un partido político que funciona, que tiene su Partido congreso, Solidario. que tiene cuadros políticos. Nosotros tenemos una relación y un trabajo conjunto muy intenso desde hace muchos años en la provincia, en la provincia de Santa Fe. Es en primer lugar. En segundo lugar, es un dirigente político que con capacidad económica y con capacidad de gestión económica financiera, porque estar como presidente
presidente del banco, entonces que encontrar y del Banco Credit Corp, encontrar y combinar esas tres cuestiones son más que importantes. Y en tercer lugar, la verdad que en algún momento habrá que dimensionar adecuadamente lo que significa en la Argentina tener un banco cooperativo en un sistema como el sistema financiero, que es un sistema en donde las reglas de juego muchas veces no existen, digamos, ¿no? Entonces hacer una experiencia cooperativa, y yo creo que eso en gran parte, él no se lo atribuye, pero en gran parte es bajo la presidencia de Carlos. Gracias, Agustín, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos.